Bueno, pues ya entrando con estos temas, a final de cuentas está el caso terrible de un grupo de estadounidenses que lamentablemente fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Esto evidentemente pues no debemos tolerarlo los mexicanos, no debemos de verlo así como diciendo, bueno, pues también cuando los mexicanos van allá a buscar trabajo también los tratan muy mal, etcétera. Pero la realidad es que no es diplomacia, sino simple sentido común el tema de que pues no podemos ponderar que se haya secuestrado a un equipo o un grupo de personas de Estados Unidos en este caso o de cualquier otra parte y no pensar que bueno, pues también allá nos tratan muy mal. No, la realidad es que tenemos que en ambas naciones y por supuesto en la frontera, pues siempre tiene que haber un acuerdo a favor de la ciudadanía y esto es lo que finalmente debe de ocurrir. Está con nosotros y mucho agradecemos su presencia la internacionalista del Tecnológico de Monterrey, Cinti Ramírez Reyes, a quien saludamos con mucho gusto. Cinti, bienvenida, muchas gracias. Bienvenida, Cinti, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pues es que mucha gente puede tener la percepción, Cinti, de que, bueno, cuando se van los mexicanos o sudamericanos y se meten a la frontera de Estados Unidos por la buena o por la mala, pues a final de cuentas los tratan muy mal también y los regresan, los encierran, etcétera. Y bueno, pues ahora mucha gente dirá que este secuestro de estadounidenses pues sería una especie como de equilibrio, pero es un equilibrio 100% negativo en ambos casos, ¿no? Sí, desde luego. Lo que vimos que ocurrió en Matamoros es en realidad parte de un continuum de violencia en la zona. Como sabemos, Tamaulipas en específico es uno de los 6 estados que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto en una lista desde hace un tiempo respecto a la advertencia de no viajar para sus conciudadanos, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? En esta advertencia, si nosotros la leemos con detalle, plantea una serie de situaciones que son en realidad muy graves y que nosotros como mexicanos sabemos que ocurren en diferentes partes de nuestro país. Lo que menciona la advertencia, por ejemplo, es no viajar a Tamaulipas porque hay un patrullaje constante, continuo, impredecible en distintas áreas del estado por grupos del crimen organizado. También plantean que hay poca capacidad de reacción por parte de la policía mexicana en caso de cualquier incidente. Entonces, ese es el contexto en el que ocurre el secuestro de estos 4 estadounidenses. Además, es un caso que realmente es para espantar a cualquiera, porque ocurre a plena luz del día, muy temprano, por ahí en la mañana, está grabado en video y además ocurre en el centro de una ciudad mexicana, ¿no? Tenemos ahí las imágenes con este video tan brutales. Parece que lo que ocurre, según se ha informado desde la Secretaría de Seguridad, es una confusión, pero aún así lo que ocurre es que el ambiente de desgobierno o de estado fallido en esencia, en el que el gobierno mexicano no tiene control sobre los territorios locales, pues llega a tener consecuencias tan terribles como las que vimos para estos conciudadanos estadounidenses. Y con justa razón el gobierno de los Estados Unidos lo declara un ataque completamente inaceptable y pues claman por justicia, ¿no? Claro. Bueno, lo que también se percibe, Cinti, es que, bueno, pues también cuando ocurre algo también en contra de mexicanos que son víctimas o victimizados allá, pues no les ponen la misma fuerza o el mismo gobierno de México no hace los mismos reclamos que ellos hacen para nosotros. Eso es cierto, es que parte de la realidad que ocurre en cuanto a los flujos migratorios tiene que ver con que, en esencia, incluso ante la prensa y los medios de comunicación, empieza a haber noticias que parece que jalan más la atención de las personas, ¿no? Creo que normalizamos tanto el flujo de personas rumbo sur-norte que no ponemos tanta atención en las diarias y graves violaciones a los derechos humanos, aunque desde luego ya hay un andamiaje muy importante de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que resaltan constantemente las violaciones a los derechos humanos ahí, ¿no? El tema de los centros de detención, de menores, etcétera. Bueno, y desde que ocurrió justamente esta situación que circulan las imágenes tan impactantes del secuestro de los americanos a través de redes sociales, se viralizan, lo que vemos inmediatamente es que los principales
principales diarios de Estados Unidos y de gran parte del mundo pues sacan en portada que secuestran a estos ciudadanos americanos en territorio de Estados Unidos. Vienen las declaraciones de senadores, de figuras políticas del vecino país del norte. Entre ellas, una de las más graves es incluir a los cárteles mexicanos de la droga en la lista de terroristas, lo que significa graves consecuencias para México. Así es una situación de coyuntura muy interesante porque ocurre el tema del secuestro, al mismo tiempo lo que ocurre es que se reaviva una iniciativa que estaba desde el 12 de enero en el Congreso de los Estados Unidos para pedir la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales que vienen enlistadas ahí por el tema del tráfico de fentanilo, ¿no? Y a eso se une una tercera situación, que son las declaraciones del gobernador tejano Greg Abbott, diciendo es necesario que estos cárteles sean además considerados organizaciones terroristas, ¿no? El término de FTO, Foreign Terrorist Organization, para incluirlo en las lógicas de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto ya son palabras mayores. Sí, son palabras mayores, pero en realidad, creo que por eso han tenido mucho eco en la prensa. En realidad lo que ocurre es que el gobierno de Estados Unidos ya ha dicho que eso no le daría ninguna ventaja en cuanto a manera de intervenir. Además, le obligaría a hacer una serie de cosas como, por ejemplo, rastrear de manera mucho más eficiente los flujos financieros de estas organizaciones en Estados Unidos. Entonces, ya tenemos la declaración de que eso no será así. Sin embargo, son declaraciones que son más bien políticas. Claro. Estamos a 1 año y medio de la elección en Estados Unidos y el tema de si enviar Fuerzas Armadas o el tema de declarar los terroristas y definitivamente el tema del tráfico de fentanilo van a seguir siendo una constante en la campaña electoral que vamos a ver, desde luego mancillando la imagen de nuestro país como el único responsable de esta epidemia en la que fallecen alrededor de 80,000, 100,000 estadounidenses al año, ¿no? Más allá de que estén frente a un proceso electoral en Estados Unidos y que sean declaraciones y que también ya hayan hecho otras declaraciones para calmar las aguas, digamos, la situación de intervencionismo, tomando un pretexto de sumar los cárteles a una lista de terrorismo, hemos visto que sí lo han hecho en otros países. Eso también podría ser una llamada de atención para México. Sin duda, por eso hay una respuesta por parte del presidente. Sin embargo, no es lo mismo buscar armar una lógica de intervención en países de Medio Oriente, como lo vimos con Irán, con Irak, Afganistán y otros contextos, incluso la misma Ucrania, en donde Estados Unidos se limita a enviar algunas cosas. Sí, entonces, en realidad, la posibilidad de intervención para con nuestro país en estos momentos no es realmente considerable. Desde luego, juega en las lógicas históricas y sirve también a ambos gobiernos, pero ambos gobiernos tienen el cuidado de dejar en claro que la postura oficial, por ejemplo, de la administración Biden, es que nada de esto ocurra desde luego y continuar con la relación bilateral como se ha llevado hasta ahora. Bueno, yo creo que la conclusión de esto es que debiera balancearse el tema de cómo cuestionar un gobierno a otro respecto a problemas o ataques a su gente. A final de cuentas, nosotros no tenemos por qué estarnos defendiendo de que, bueno, pues nomás fueron unos americanos y allá van muchos mexicanos más afectados. Bueno, no se trata de eso, se trata de que pues ambos países pues tengan esa visión de respeto unos con otros para que a final de cuentas pues realmente no se presenten esas circunstancias, que no se estén repitiendo. Los malos tratos que dan a los que viajan, aunque lo hacen clandestinamente, y eso también hay que verlo como un delito internacional, bueno, pues a final de cuentas no por ello los van a maltratar o etcétera, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que no tenemos que victimizar a nadie, sino simplemente, pues a ver, ahí les va este problema, ahí les va este problema, y no amagar como lo están haciendo, ¿no?
Claro, en realidad sería cuando mucho una falta administrativa, no es para nada un delito de persecución penal cruzar una frontera así, y lo que debe primar siempre es el respeto a la dignidad, los derechos humanos y justamente lo que mencionas, ¿no, Miguel Ángel? El asunto de no plantear la narrativa de las violencias como dos tipos de violencias distintas, separadas de un lado al otro de la frontera, ¿no? En realidad son violencias conectadas, donde hay corresponsabilidad de ambos gobiernos siempre. Así es. Bueno, pues esa es la equivalencia que se tiene que generar, ojalá que por ambos gobiernos. Y pues, Cinti, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta visión en torno a cómo se debe de llevar a cabo pues un conflicto que ocurre en un país o en otro, pero pues que no se genere un problema cada vez más grave, ¿no? Claro que sí, con pues mucho gusto. Muchas gracias, Cinti. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.